Buenas tardes, mi grupo está conformado por todos los hermanos. Valentina Montesino, Jesús Navarro, Adel Rivero, Mira Acevedo, Héctor Rivero, María Camila Hernández, Sergio Vázquez, Melanie Torres, Marianela Cebanes, Michelle Rueda, Laura Rieta, María Alejandra Rieta, Andrea Delgado. y mi persona, Juan Pablo Gómez. Le vamos a hablar un poco sobre la historia de la psicología y sus avances. Yo les voy a hablar un poco sobre la edad antigua, sobre la psicología de la edad antigua. Durante la edad antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus y demonios. Y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, lo que se atribuían efectos curativos. El origen de la psicología se retoma a los comienzos del pensamiento racional en el mundo griego entre el siglo VI y V a.C. Termino mi intervención con una frase muy común de Sigmund Freud, en el que él dice que hay dos maneras de ser feliz en la vida. Una es haciéndose el idiota y otro es serlo. Lo dejo con la intervención de mi compañero. nos sigo hablando de la edad antigua. La psicología en la edad antigua se caracterizó por ser una disciplina filosófica, ya que en ese entonces no existía una clara separación entre la filosofía y la psicología, como se conoce en la actualidad. Uno de los primeros filósofos que realizó contribuciones importantes a la psicología fue Platón, quien propuso que el alma era inmortal y que existían tres partes en ellas: el intelecto, la ira y la concupiscencia. Sí. Buenas tardes, vengo a hablar un poco sobre la edad antigua. Platón propone la primera teoría de dualidad, indicando que la naturaleza del hombre está compuesta por el cuerpo y el alma. Sócrates utilizó el método de la mayéutica y la ironía, mediante el cual propagó sus conocimientos, y Aristóteles es el padre de la psicología antigua, que estudia la base física y biológica de los fenómenos psicológicos. También la psicología antigua se encarga de los trastornos y los fenómenos mentales, los cuales también se les puede llamar el fenómeno de las mariposas, el cual abarca los trastornos actuales que se viven hoy en día. Buenas, voy a hablarles un poco del origen de la psicología de la edad antigua. La psicología es tan antigua como la ciencia misma. La psicología como estudio del alma existe desde que la humanidad conoció la filosofía y la ciencia. Tiene sus raíces como Grecia que se La filosofía y la ciencia tienen sus raíces en Grecia. Se desarrolló en el siglo V a.C. Hasta el presente, Sócrates, Platón, Aristóteles establecieron las epistemologías. Estas son principalmente las ramas que estudia la filosofía o el origen y la naturaleza del ser humano. Ya está. Buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre la psicología en la Edad Media. El enfoque más característico que se dio en esta época viene dado por su concentración en discusiones especulativas en torno a la naturaleza y los atributos del alma de forma justamente específica. Se dice que se comienza con el planteamiento de problemas o hipótesis a contrastar, sino a partir de verdades dogmáticas indiscutibles que, si acaso hay
que adornar valiéndose del razonamiento. La observación y la inducción estaban proscritas de tal forma de adquirir conocimiento a favor del análisis del contenido de los conceptos. Y la deducción lógica en lo que se hacía radicar el último criterio de validez en esta línea de pensamiento. Clásicamente llamada escolaticismo, resalta la función de la filosofía. A continuación mencionaré algunos filósofos importantes en la Edad Media, como fueron John Herbert. Considera que la psicología es una ciencia, pero no de carácter experimental, aunque basó sus fundamentos en la experiencia y en la Edad Media. Tomás Hobbes sostenía que el contenido de la mente estaba compuesto solo de experiencias sensibles, dando inicio al empirismo y esbozando la teoría del asociacionismo. Santo Tomás de Aquino. La filosofía agustiniana plantea un grave problema, el valor positivo de la realidad material y en concreto el valor del cuerpo. Otros filósofos importantes fueron San Agustín de Hipona. Dios de la verdad última y a conocer a Dios era el principal meta de la mente humana. Santo Tomás de Aquino buscó conciliar la fe religiosa con el conocimiento en la búsqueda de la verdad. René Descartes fue considerado como el filósofo de la filosofía moderna. David Hume considera que las ideas simples se pueden combinar para formar ideas complejas. Emmanuel Kant tuvo una influencia grande en la psicología científica, pues fue considerado por su enorme atributo que sus contribuciones directas, a pesar que son reconocidas, fueron también consideradas como importantes. Bueno, les vamos a hablar sobre la Edad Moderna. La Edad Moderna es el periodo histórico que inició en 1942 y terminó en 1789 con la Revolución Francesa. Durante la Edad Moderna se dieron transformaciones políticas, sociales y económicas. Y pues a raíz de esto hubo muchos problemas sobre el aumento de la población, el cristianismo, el desarrollo del comercio y el aumento de la esclavitud. A continuación mi compañera les explicará las características. Buenas tardes. Algunas de las características es el desarrollo de la cultura, de la economía. También un gran aporte fue la tecnología. El racionalismo en el siglo XVII. Se decía que sostenía la fuente sostiene que la fuente del desconocimiento en la razón e ignora las ideas de los sentidos, decía René Descartes. Empirismo en el siglo XVIII. Considera que la experiencia es el origen del conocimiento y niega las ideas innatas. John Locke. Positivismo del siglo XIX. Se basa en la experiencia y el conocimiento de hechos reales a través de la observación y la experimentación. Bueno, mi nombre es Andrea y a continuación le vamos a hablar respecto a la edad contemporánea en el siglo XIX, haciendo énfasis en la psicología. Bueno, en el siglo XIX, Wilhelm Wundt en 1879 fue el primer fundador de la psicología contemporánea. Él nació el 16 de agosto de 1832 y falleció en 1920. Él se considera como el padre de la psicología. Él junto a algunos fisiólogos, filósofos y psicólogos dejaron algunas búsquedas y unos encuentros importantes. Entre esos el psicoanálisis, conductivismo y humanismo. Estos fueron uno de los aportes más importantes. La psicología social contemporánea y la psicología cognitiva contemporánea. Estas fueron como en el transcurso de este siglo fueron las que se fueron encontrando.
contemporánea. ¿Cómo influye la psicología en la edad contemporánea? Es fundamental para estudiar todo lo que acontece dentro de la sociedad sin ella. Muchos de los problemas que existen no podrían ser comprendidos de manera correcta para enfrentarlas de manera asertiva. Permite tener un mejor desarrollo personal y social en la actividad. Su método principal es la observación directa de la mente o la experimentación. Siendo un experimento introspectivo, al observar se recibe instrucciones especificadas para prepararlo para que se reciba el estímulo. Voy a explicarles las principales corrientes que se dieron en esta época contemporánea respecto a la psicología. Estas son las más importantes, pues el conductismo, tenemos la psicología, el humanismo, tenemos y la psicoanálisis. Bueno, la psicoanálisis fue la más trascendental, fue la más importante que se dio en el siglo XX. Su máximo representante se llama John Freud. La psicología tenemos el conductismo. La psicología aquí pues debe ser una ciencia práctica, carente de introspección, se puede traducir y controlar al ser humano. A continuación, el cognitismo, otra corriente importante que apareció en este siglo XX. Esta teoría considera que la psicología es la actividad mental, lo que ofrece, elabora información y se tiene carentes de información pues, para transformar al individuo y que ese mismo individuo pues, se centre en sí mismo e intente buscar en su propio interior. Y tenemos la última que es el humanismo. Aquí la psicología humanista aparece a mediados de los años 60 y es la contraparte de la psicología del conductismo y la psicoanálisis. Mi compañera hizo énfasis en los enfoques. Yo voy a hablar de los enfoques, pero voy a hacer también un énfasis en la aplicación de los enfoques. El primer enfoque es el humanismo y sistémico también es un enfoque, son los dos principales. El humanismo se interesa más que todo en el desarrollo humano y en la superación de las incongruencias que limitan el bienestar de las personas. Puede tener una gran aplicabilidad el humanismo en los problemas individuales y también en las comunidades. Para hablar del sistémico, podemos decir que se aplica estudiando a la familia como la célula de la sociedad. Y es un sistema abierto donde se gestan todos los valores, los saberes y las prácticas culturales. Para vivir en comunidad, se trata de poner a la familia como el núcleo de la sociedad. Eso es fundamental. Los paradigmas de la psicología en la edad contemporánea se proponen comprender e interpretar, mucho más allá de explicar. Y también aceptan las múltiples perspectivas y las diferencias